página. En el aire. ¿O no? ¿Sin conexión o qué? Cuando me digas, voy actualizando. Como que parece en directo, pero luego no, Vale, Ahora. Perfecto. Vamos a ver. Una prueba pequeñita de sonido. Se escucha bien la Se oye música. de puta madre, ¿no? Se escucha Sí. la música. Se nos escucha a nosotros también. Sí, vale. Pues nada, metemos a la gente ya aquí a directo. Ya está todo el mundo avisado, ¿no? Sí, ya está todo el mundo. Tenemos a Café Luco listo, todo ya. Café Luco ya tiene todo. Vale, perfecto. Pues en el momento que ya vea una personita roja, como que ya empezamos, ¿no? Bueno. Pues, ok. Chavales, otro día más. PG Podcast. Un sábado que hemos cumplido para hacer una entrevista a otra persona. Bueno, los que estuvisteis en la anterior entrevista al hermano Fares, sabréis que cada entrevista dura 1 hora. Son diferentes personas del mundo con diferentes historias que decirnos. Y hoy tenemos una persona bastante especial. Voy a empezar a presentar. Yo soy Willy, me conocéis de toda la vida. Luego estaría el señor Alonso Buenas, chavales. y Diego Sanillera. Estamos con Diego en los botones, como siempre. Y nada, el invitado de hoy es José Ramón Villar Rodríguez. Es increíble que coincidan mis apellidos con él. Buenas, José, o Jota. Hola, ¿qué tal? Las casualidades de la vida, nada más, ¿no? Sí, no, suele pasar, la verdad. ¿Qué nos cuentas, Jota? ¿Qué haces ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora mismo estoy en casita y estaba esperando la llamada de ustedes para hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa, pero desde un punto de vista diferente. Que evidentemente hoy no hay conversación en el mundo que no sea el COVID. Y bueno, ya que ustedes me dan la oportunidad, saben que les pueden censurar por eso en las redes sociales, vamos a hablar de otra perspectiva del COVID. No la que nos vende lo que denominamos la más mierda, o sea, los medios normales de comunicación, sino una visión alternativa y que conste de antemano que no trato de convencer a nadie. Yo simplemente son preguntas que me planteo, cuestiones que me planteo y que me hacen surgir dudas. Entonces las dudas las transmito y, bueno, lo que pretendo es que la gente abra su mente, no se quede solo con la versión oficial y que trate sobre todo de investigar y de leer. Creo que el problema en España, sobre todo, y en parte del mundo, es que nos gustan que nos den las cosas bien hechas. Sí. Y no nos gusta molestarnos en estudiar, en leer, en preocuparnos, y sobre todo con cosas tan importantes como que es lo que nos afecta a nuestra salud. Vale, oye. Yo para empezar, aprovechando que tú, J, eres de Canarias, me gustaría hablar un poco de la situación allí, pero un contexto en general de Canarias. ¿Cómo se vive esta crisis en Canarias? Pues mira, parece que me acabas de leer la mente, porque una de las cosas que yo iba a hacer, y oye, que esto no estaba preparado, es dar simplemente cifras, ¿no? Yo esto lo he mandado a veces a algún grupo de Telegram de amigos, y vamos a ver, ahora mismo tengo delante la web del gobierno de Canarias a 20:04 horas Canarias, 21:04 en la península, que nos dicen que en Canarias han fallecido del supuesto coronavirus 679 personas de un total de 2.175.952 personas que hay en Canarias. Bien, ¿cuánto supone esto de la población de Canarias? ¿Cuál es el tanto por ciento? Nos asombraríamos que es el 0,0003% de la población ha fallecido por esta enfermedad. Supuesta enfermedad, porque después hablaremos del tema del PCR, del tema del virus, etcétera, ¿no? Pero bueno, dando por válidos los datos que nos dan, digamos, las fuentes oficiales, tenemos esta cantidad, 0,003%. En virtud de estos datos, ¿alguien se plantea que sean capaces de someter
a toda la población, en este caso vamos a hablar de Canarias, a un bloqueo masivo, porque aquí lo que hablamos en el fondo también, que esto lo he hablado muchas veces, ya no hablamos de enfermedades, hablamos de derechos humanos, de limitación de derechos que les ha costado mucho a las personas conseguir, de limitarte la movilidad, de limitarte un abrazo con un amigo, de limitarte muchísimas cosas que ahora ya decimos que es la antigua normalidad, que yo quiero volver a esa antigua normalidad, ¿vale? La nueva no me vale. Entonces, pero es que el dato va más allá, ¿no? De esas 679 personas que han fallecido, esto ya digo, si entran en la web del gobierno de Canarias lo puede ver, el 64% tiene más de 70 años y el 78%, es decir, tú coges los mayores de 60 años que han fallecido, son mayores de 70 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Alguien me puede preguntar, si sabe un poco de matemática y estadística, si estos números justifican que tengamos que ponernos un bozal en la calle, de que tengamos que sufrir, que cerrar los negocios. Pero, ¿no creéis que las medidas tomadas no han hecho que esto se solucione de cierta manera? No, al contrario, ha empeorado. Hay, por ejemplo, los efectos colaterales del llamado COVID son bastante más graves. Para empezar, hay cifras que ya hablan de que se ha triplicado el número de suicidios. Vamos a hablar de España, ¿no? Eso no sale, evidentemente ustedes saben que los suicidios, el número de suicidios al año, no salen, ¿no? En las estadísticas, ni nadie habla porque se supone que eso causaría que más gente se suicidara, ¿no? Sí, el efecto llamada. Exactamente. Eso es lo que se supone. Pero una cosa, Jota, antes que nada. O sea, me estás diciendo que la supuesta enfermedad, ¿no? Sí. Y me está diciendo que esta supuesta enfermedad mata un pequeño porcentaje. ¿Cómo es que es tan falsa y aún así, oye, pues por las pocas muertes que produzca, esta existe, ¿sabes? Me estás diciendo por un lado que existe y por otro lado que no existe. Vamos a ver, yo no. Me has oído hablar desde el principio de supuesta enfermedad. ¿Supuesta enfermedad? Sí, supuesta, porque yo dudo por lo menos hasta lo que hoy sabe hoy la ciencia, y ahora ustedes estarían, y esto es una cosa que lanzo al canal, dispuestos a compartir $225.000 conmigo. 225.000, si los tuviese, puede que los compartiese. No, yo estoy dispuesto ahora mismo, y ahora les explicaré por qué, que si alguien me pasa un estudio, un único estudio, ya en fin, supuestamente si esto está claro, ahora mismo todo el mundo se metería en Google y diría, yo tengo un estudio, y yo compartiría con él $225.000, no porque los vaya a poner yo, sino porque los pone un empresario alemán que dice que en el momento que alguien le va a dar $225.000 a aquella persona que le demuestre un solo estudio donde se haya aislado, purificado y secuenciado el virus. O sea, bueno, ya pueden todos buscar Pero corriendo. yo creo que con entrar a un hospital, ahora mismo no, porque no están colapsados, pero con entrar a un hospital, esa presión hospitalaria, ¿cómo demuestras eso? ¿Qué sería? ¿Un montaje todo? ¿Por qué esa presión hospitalaria tan alta? También te lo demuestro con cifras. Mira, el número de cifras de camas UCI en Canarias son, a ver si no me las perdí por aquí, espérate que lo tengo por aquí. Actualmente en Canarias, que somos de los mejores que estamos en relación al número de población, son 595 camas UCI. ¿Sabes cuánto supone esto? Supone el 0,002% con respecto a la población del archipiélago. Es decir, que por cada 100.000 habitantes tenemos 20 camas UCI. Choca, ¿eh? Pero Igual pero ¿no crees que es simplemente una situación aislada en Canarias? Porque si miramos cifras, por ejemplo, alrededor de toda la península, por ejemplo, aquí en Aragón, se ha llegado a colapsar gravemente la tasa de las UCIs disponibles. Entonces, A ver, ¿cómo...? mira, ¿cuántos yo te puedo decir, por ejemplo, Aragón tiene 300 camas UCI. ¿Sí? Busca ahora el número de habitantes que tiene y a lo mejor te planteas que tenemos un problema en la sanidad pública, que es decir, que no se invierten en camas UCI. Mira, el otro día, por ponerte un ejemplo, estaba hablando con un amigo de Fuerteventura y me decía, Qué cabrón, ¿eh? El de Fuerteventura. que se vive muy bien en Fuerteventura, te lo puedo decir por experiencia. Y él me decía, es que aquí en Fuerteventura las UCI están desbordadas, no sé qué y igual. Y yo ya que me sabía, digo, chacho, ¿cuántas camas UCI hay en Fuerteventura? Dice, 6 camas UCI.
que no son realmente camas UCI, son camas de reanimación posterior a operaciones, no es una cama UCI de verdad. 6 camas UCI. Y yo le dije, mira, imagínate que no estamos en el COVID, ¿vale? Imagínate la época antes del COVID, 2 guaguas, para los que no entiendan guagua igual autobús, Sí. que van por ahí, que circulaban, y hay un accidente grave de guagua en Fuerteventura, ¿no? Donde de repente se necesitan 50 camas UCI, porque iban 100, 50 en cada, vamos a poner que los 50, o vamos a poner 30 necesitan camas UCI. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos conducir en Fuerteventura por la presión hospitalaria que ha surgido? Y ahora que hablamos de la sanidad pública y que has nombrado antes de los movimientos sociales, me gustaría hablar de Canarias. Si hay alguna cultura así como esa que has dicho de movimiento social, no sé si llamarlo de izquierdas, de derechas, ¿se huele algo así en Canarias? ¿Se ha olido No, algo? no, vamos a ver, actualmente, eh, a ver, que nadie me malinterprete, ¿no? Actualmente yo creo que la sociedad está dormida, empezando también por la Canaria. Y en Canarias más, ¿eh? Canarias aquí se vive muy bien y el canario, desgraciadamente, mientras haya sol y playa y Las Palmas estén en segundo o en primera, ya lo tenemos todo solucionado. Ah, y los carnavales, ¿vale? Entonces, hay sol, playa, carnavales y Las Palmas acá, ya tenemos el tema solucionado. No nos vamos a preguntar. Date cuenta que Canarias va a ser una de las regiones donde más vamos a sufrir esta estafa, como yo le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque date cuenta que nosotros tenemos un monocultivo, es el turismo, nada más. Actualmente, por ejemplo, para Semana Santa, para que se hagan una idea, solo ha abierto el 30% de los hoteles o de la planta alojativa en Canarias, el 30%. Y creo que de ese 30%, por lo que he leído por ahí, solo el 40% se ha ocupado. Imagínate la depresión si tú vas a la zona turística, la depresión que te da circular por allí. O sea, es como si hubiera caído una bomba y se hubiera arrasado todo. Entonces, para una población que tiene un monocultivo, yo lo que me preocupo, me ocupa y me preocupa, es si no terminaremos comiéndonos los unos a nosotros aquí, sinceramente, con el paso del tiempo. Dependemos mucho del turismo. Bueno, dependemos todos, ¿no? Y cuando hablamos del turismo, recordemos que no es solo el señor que está en el hotel, el señor que es de la recepción. Entendemos empresas, entendemos el puerto que se deja traer mercancía, entendemos gente que se ocupa de piscinas, de los parques, de los jardines. ¿Y cómo solucionamos eso? Por una enfermedad, y vuelvo a repetir, que afecta al 0,003% de la población. Eso que has nombrado de que Canarias depende mucho del turismo, Willy me dice muchas veces que tú lo que es el nacionalismo canario está en auge. ¿Tú abogarías por una independencia canaria o crees que eso es inviable? Primero es inviable, porque a ver, el problema con Canarias, eh, y Willy lo sabe, aquí en Canarias distinguimos entre peninsular, godo y godo hediondo, que llamamos nosotros, que no se nos molesta. Ahora nos gustaría que explicases esas tres categorías, sobre Las todo esta diferencias. última, porque no la llegamos a entender. Sí, claro. Vamos a ver. Para empezar, bueno, en Canarias no hay, respondiendo a tu pregunta, no hay idea, hay gente que piensa en la independencia, pero bueno, no podemos ser independientes, esa es la realidad. Canarias, curiosamente alguien me va a decir, coño, este es franquista. No, pero Franco en su día nos dotó de un instrumento, date cuenta, de Canarias ahora mismo, o en su día, imagínate en tiempo de Franco, que ni teníamos planta alojativa, ¿qué era? ¿De qué podía vivir Canarias? Del comercio, básicamente, de lo que aquí se llamaba comercial. Y alrededor del comercio y del muelle surgieron muchas figuras. Por Y ejemplo, un momento, personalmente, me gustaría saber qué se comercia en Canarias. ¿Qué no, es? vamos a ver, Canarias podría haber sido, digo podría porque siempre nos lo vende, pero podría haber sido una gran plataforma logística que uniera Europa, África y América. Hmm. Eso junto con lo que nosotros teníamos, que era puertos francos, es decir, no había impuestos ni de entrada ni de salida de mercancía, nos hacían convertirnos en un pseudo paraíso fiscal, que para una región que no tiene industria, que no tiene, que nos podría haber dado un nivel de vida grande. Pero ¿qué ocurrió? Que nuestros políticos nos vendieron en Europa, porque decían, hombre, si vamos a entrar, y hablo de los políticos canarios, ¿eh? No, en este caso, porque aquí los mayores
los mayores enemigos los tenemos en casa, ¿vale? Nuestros políticos canarios nos vendieron. Nos vendieron por, digamos, un plato de lentejas, porque aquí siempre salva ser quien pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, si hubiéramos trabajado, apostado no por un turismo de masa, sino por un turismo de calidad, junto con mercados, como digamos, con Puerto Franco, y convirtiendo esto en una gran plataforma, te podría decir que ahora Canarias sería más rica que Madrid, por poner un ejemplo. Sería la envidia. Y no me vale porque lo que argumentaba es que no, en Europa no nos lo permiten. Si ustedes recuerdan, Gibraltar, por ejemplo, un paraíso fiscal que hasta hace poco estaba en Europa. Y hablando de este giro a centrarse en Europa, un movimiento canario que no sé si ha tenido mucho apoyo, ¿me lo podrías decir tú? Que es el Empayac, el movimiento de independencia, ¿no? Esa, no sé si guerrillas, grupo armado, El Gran tenía Cubillo. tenía mucho apoyo allí o A ver, realmente... el M para allá es, creo que me sé hasta el nombre de la sigla, era Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Tienes que hay una cosa curiosa que igual no conozcas, que la Organización de Estados Americanos, en su época, en la época del MPAYA, reconoció a Canarias como país con plenos derechos en la OUA, la Organización de Estados Americanos. Pero como te digo, a que no lo sabían, ¿verdad? La verdad que no. No, la verdad que no. Pues Canarias fue reconocida como un país dentro de la OUA en aquella época. En aquella época sí hubo mucha presión, ¿no? Pero tampoco fue, date cuenta que esto es un territorio fraccionado. Esto no puede ser Euskadi, donde los terroristas se cruzan la frontera. Aquí está todo mucho más controlado. Tampoco hay esa conciencia de independentismo. A mí me hace gracia cuando hablo con catalanes o vascos, siempre les digo lo mismo, digo, el único territorio conquistado aquí fue Canarias, porque fue conquista. En Cataluña no hubo conquista, en Cataluña había el conde de Barcelona que ustedes los aragoneses lo habrán sufrido mucho, cuando le venían los francos por el norte, iba corriendo al rey de Aragón a decir, que vienen los francos, y ahí iba ahí el rey de Aragón, que si sabe lo que pasa ahí, lo hubiera dado por culo, iba ahí a salvarle de los francos, ¿no? Porque encima el pobre pues no es solo. Y sin embargo, mira, ellos piden cuando el único territorio conquistado del actual, lo que conocemos hoy por la actual España, ha sido Canarias, porque fue conquistada. ¿Y la resistencia cuál fue? ¿Guanche o los guanches ya no estaban? Es que yo realmente no sé mucho de la historia canaria, entonces me gustaría que... Por eso, pues mira, vamos a ver. Problema, por ejemplo, guanches se le denomina simple, aunque en la península o genéricamente se dice guanches, los antiguos habitantes de Canarias. No. Los guanches se conocían así a los antiguos habitantes de Tenerife, porque eran 7 islas que entre ellas supuestamente estaban aisladas. No había intercambio entre estas islas, ¿vale? La teoría de dónde pudieron venir estos habitantes es muy variada. Todo apunta a la más concreta, es que eran pueblos del norte de África que en su emigración pues cruzaron el mar y fueron conquistando yendo a las diferentes islas. Pero por ejemplo, ya te digo, guanches son los de Tenerife. A los de La Palma creo que le llamaban benahoritas. A los de Gran Canaria le llamaban directamente canarios, ¿no? Entonces cada isla su nombre. Genéricamente, por desconocimiento, porque también, si yo le pregunto ahora a ustedes, hasta esta pregunta creo que la va a fallar Willy. ¿Cuántas islas compone el archipiélago canario? 8. Yo habría dicho 7, ¿eh? Yo también. Yo habría dicho 7. No, 8 islas. La Canaria, Willy. La graciosa es la octava, ¿no? Exactamente, la octava graciosa. Entonces, es una isla que compone la isla mayor del archipiélago Chinijo, que es un archipiélago dentro del archipiélago canario, que está en el norte de Lanzarote. Entonces, de la historia canaria se puede decir eso. La conquista fue muy suave en lo que respecta a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Se entiende porque era un terreno plano y poco tenían que ver con, digamos, con las modernidades que traían los castellanos, porque recordemos que quien conquista Canarias es Castilla. Después por aquí pasa Colón en sus viajes para América y toda esta vaina. Y después, la conquista ya después fue más encarnizada en la isla de Gran Canaria y Tenerife.
lo que se solía hacer normalmente era, bueno, pues cuando se capturaba a un canario, digámoslo así, o a un guanche, pues se le obligaba un poco pues a hacerles de guía y a enseñarles cómo luchaban los demás canarios. Porque después las islas dentro tenían lo que llamaban, dependiendo, paicanatos, mensellatos, ¿no? Es decir, la isla no dependía de un solo rey, había un reino en las islas, ¿no? Y cada reino, digamos que tenía su propio, y se reunían cuando fue la conquista, se reunieron para luchar. En principio lo que intentaron fue negociar con los conquistadores, pues bueno, los dejamos estar aquí, vamos a respetarnos y tal, pero bueno, ya se sabe que la avaricia del hombre es grande, ¿no? Y si lo puedo conquistar, ¿para qué voy a negociar contigo? Y bueno, hay una historia muy bonita que se llama, que es la de Dorama, porque claro, los canarios cuando se iban al centro de la isla, yo no sé si ustedes conocen la orografía del archipiélago canario, sobre todo Tenerife y Gran Canaria, tiene una orografía muy agreste, ¿vale? Para recorrer, para que se hagan una idea, 21 kilómetros te puede tranquilamente llevar una hora. Entonces ellos se refugiaban en el centro de la isla y en la lucha pues normalmente solían tener ventaja porque conocían más el terreno. Entonces hay una historia que dicen de Dorama, que Dorama fue uno de los reyes de un faicán de aquí. Bueno, faicanes se llamaban a los de aquí, menseyes, a los de Tenerife. Y viendo que la lucha no tiraba ni para atrás ni para adelante, él era el que reunía, digamos, a todos los reinos de Gran Canaria. Dice que se fue a hablar con el conquistador, que ahora no sé si era Juan o quién fue, y le dijo, mira, como esto está siendo una masacre, te propongo una cosa, elige al mejor de tus hombres que luche conmigo. Si yo gano, mi pueblo se rinde. No, si tú ganas, mi pueblo se rinde. Si yo gano, tú te vas. Y le dijeron, venga, pues vale, lo hacemos así, ¿no? Y se hizo la batalla entre uno y otro, y cuenta la leyenda que no la escribieron los canarios, porque evidentemente los canarios no sabían escribir. A día de hoy se podría decir que eso se mantiene. No, yo soy canario y te puedo decir que escribo muy bien. Willy también sabe, por ejemplo, mi madre escribe perfectamente y escribe mucha gente muy bien. En la península se pone en duda muchas veces la educación canaria. ¿Tú dirías que es de calidad? ¿Es No, buena? mira, espérate, te puedo decir una cosa, antes que nada. Cuando yo estaba en el instituto hice un trabajo y me sorprendió una cosa mucho. ¿Dónde dicen ustedes que se habla el mejor castellano o español de España? Nunca mejor dicho, valga la redundancia. ¿Dónde pensáis? Por Castilla. En Valladolid. En Sí, Zamora, el castellano zamorano. por ahí, por Castilla. No, en La Palma. En La Palma. La Palma, yo hice un trabajo en su día, en La Palma no existe el leísmo, no existe el loísmo, no existe el laísmo. Los palmeros hablan de una forma muy bonita, hablan como cantando, ¿no? Que es donde es el silbido de La Palma. No, el silbido es de La Gomera, perdón. Sí, el Silbo Gomero. El Silbo Gomero. Entonces, ellos, cuando yo hice, yo me quedé sorprendido, digo, no, porque me acuerdo que yo estaba en la península estudiando y hice el trabajo, y yo, no, pues yo no lo sabía, me quedé sorprendido, que era un trabajo que había hecho unos profesores y decía, llegamos a la conclusión que el mejor castellano, por llamarlo así, se habla en la isla de La Palma. Hombre, ya hace unos años, ahora igual, con todo lo que ha venido, no, pero en su época tenían el mejor castellano. Y es de entender, era una isla pequeña, aislada, endogámica, y bueno, pues el lenguaje se conservaba mejor. Con respecto a la educación en Canarias, pues es cierto, no tenemos de las mejores educaciones, desgraciadamente, que hay en el mundo, porque para mí lo que iguala a las personas es la educación. O sea, y claro, ya si entramos en temas políticos, no tienen ustedes nada que ver que el objetivo de los políticos hoy en día es cargarse la educación, porque si me cargo la educación, me cargo que la gente sea crítica, que me analice, que me estudie, que no se traguen todo lo que le doy, como con el tema del COVID. Entonces, claro, la educación es lo más importante y lo que nos iguala más como personas. O sea, gente educada, formada, es lo que realmente no solo necesita Canarias, sino el país entero. Pero claro, la pregunta es si conviene. ¿Nos puedes explicar lo de lo del godo, esas tres variantes o dos, no me acuerdo cuántas? ¿Puedes explicar? Eso te gustó a ti, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, peninsulares, vamos, tú vienes a Canarias y eres peninsular, eres una persona que viene y
Mira, mi padre era gallego bueno, con muchísimo, vivió hasta que murió. Mi padre casi vivió aquí 60, 70 años, ¿no? Prácticamente vino con 18 años. Y tú a mi padre, siendo gallego, no le dijeras nada malo de Canarias. Entonces, a ver, el peninsular es la persona que viene y viene a visitar, como viene a Canarias, digamos como un turista, ¿no? Viene a visitar Canarias, igual que se va a visitar Baleares o se puede ir a Francia, con su mente abierta. El godo es la persona, no, a ver, también, ojito como te lo digan, porque yo te puedo decir, ay, godito, no sé qué y tal, y es un tema cariñoso. Yo no sé si ustedes se dicen maricón y esas cosas, en tema cariñoso, y ya por el, ¿cómo se llama? Por el tonillo ya sabes si es el tema cariñoso, te estoy dando caña, ¿no? ¿Es verdad que de las canteras a Telde, si tienes el acento un poco ceceante, te cobran de más? No, ¿eso de dónde te lo sacaste? Me lo saqué de la factura del mes pasado. Eso no, eso te lo sacaste de la mano. Bueno, y para terminar, mira, te va a hacer gracia lo de godo hediondo, que ya es lo peor, ¿no? Bueno, godo es la persona que viene aquí, nada más llega, bueno, pues qué mierda, no sé qué, pero mira la puta panza de burro, no sé qué, no sé. Entonces, está todo el día protestando por todo lo que hay. Vamos, a ver, nadie te mandó venir, tío. O sea, para que vienes aquí te empiezas a quejar de todo. Y después godo hediondo ya es el que ya se mete y dice, claro, que ustedes con los taparrabos y que no sé qué y no sé qué. Y ya empieza un poco a faltar, ¿no? Entonces, ya cuando empieza a faltar, porque bueno, realmente, ahora menos, pero el pueblo canario siempre fue muy hospitalario, pues claro, ya te cabreas. Y lo otro hediondo, y tú dices, ¿por qué hediondo, no? O sea, que hediondo te va a hacer gracia, ¿no? Sí. La explicación. Antiguamente en Canarias, el concepto es que los peninsulares, y hablo peninsulares, no les gustaba bañarse. Entonces, por eso, el mayor insulto para una persona aquí en Canarias, a pesar de la escasez de agua, nos duchamos mucho. Entonces, alguien se picará seguro con este comentario. Pero aquí, cuando veía, decía la gente, hombre, yo lo entiendo, gente que venía a lo mejor de sitios muy fríos, o sea que a veces da pereza, pero nosotros no lo entendemos, ¿no? Aquí en Canarias por el calor o te duchas todos los días, o vamos, el olor a sobaco te echa para atrás. Entonces, vamos, entonces lo de hediondo venía por ahí, ¿no? O sea, ya lo peor que le podías decir a una persona de encima de godo es que ni te lavas, tío, ¿no? O sea, entonces, pero era por eso, la distinción era el clásico que venía aquí, que yo los he conocido, y te empezaba así, es que, hostia, ustedes, vosotros los canarios, es que solo pensáis y no sé qué, digo, perdona, yo soy canario también, y yo no pienso así como tú dices, a mí me gusta ir a la ópera, a mí me gusta ir a los conciertos, me gusta leer, me gusta ver buen cine, hombre, como en todos sitios, hay peores y mejores, pero no es generalista. Y hay un estereotipo sobre el peninsular en Canarias, como ha dicho Willy, ¿se le cobra de más o se piensa que viene el peninsular a fardar o algo? ¿Hay Yo algún aquí tipo de puedo estereotipo? tener diferente. Yo, como peninsular, antes que nada, peninsular, medio canario, como sea, yo puedo argumentar cosas. Otra cosa es que Jota, como canario, porque claro, los canarios le pagan a Jota para que diga esto. Ya, No. ya. A ver, él puede hablar, Will, porque, bueno, porque él lo vive en primera persona. Yo también tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo he pasado mucho tiempo viviendo en la península. Yo viví casi 11 años en Madrid, 2 años en Galicia, es decir, y me he recorrido la península, puedo decir, de cabo a rabo. Y la verdad que siempre que a mí me han tratado, por lo menos en la península, con mucho cariño. Siempre el decir que eras canario te abría muchas puertas, ¿vale? O sea, era como, coño, pues cuéntanos y tal. Siempre ha habido, quizás antiguamente, yo te puedo contar anécdotas, que eso ahora ustedes dirán, vete al carajo. Yo, en una época que las series aquí se echaban con una semana de retraso. Es decir, el capítulo 2 el capítulo 1 que tú veías esta semana lo veíamos nosotros la semana siguiente. Solo veíamos el directo, las noticias. Todos los demás programas nos venían una semana más tarde. El golpe de estado fue en noticia y en directo y al segundo, ¿no? Llegó la transmisión, nada. Ahora, bueno, la gente que aquí hemos ido evolucionando, pero fíjate, aquí yo siempre me acuerdo de mi etapa de juventud que yo iba, sobre todo cuando iba al pueblo de mi padre, tienes que entender que era una aldea, y cuando yo fui la primera vez, por ejemplo, para llegar a la casa de donde estaba mi padre, no había carretera, tenías que ir en un carro de vaca, nunca mejor dicho.
Y la gente te preguntaba, ¿no? Y te hablaba de esto, ¿no? Que si aquí los taparrabos, y yo le decía, no, si es que nosotros las vacas no las conocemos, nosotros tomamos leche de camella y tal. Y flipaban, ¿no? Uno se quería quedar con ellos, ¿no? Y después flipaba porque en Canarias en aquella época la gente lo menos que conducía era un Toyota, que en la península ni se conocía lo que era un Toyota, lo tenía los ricos. O se conducían Mercedes, en el sur de la isla los taxis eran todos Mercedes. Y aquí se venía a comprar mucho producto, digamos, tecnológico de la época, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos una comunidad hindú muy fuerte, mucha relación con los japoneses, y al no haber impuestos, pues todo era más barato, claro. ¿Y ha habido diferencia? ¿Qué diferencias has notado desde hace unos años, desde tu juventud en Canarias ahora? ¿Ha habido mucha diferencia? ¿Cuál ha sido? A ver, para mí el problema en Canarias básicamente viene por ahí. Viene porque siempre yo no creo que haya tanta diferencia. Sí noto, y que me perdonen los jóvenes, cierto parón, me refiero. Sí hay gente muy formada, gente que se pregunta cosas, pero no hay, yo te puedo decir que la época cuando tú me preguntabas, dime para allá, había cierta inquietud entre los jóvenes de esto del tema del independentismo, del nacionalismo y tal. Ahora estamos como muy dormidos, ¿no? Ahora, bueno, te lo cuento, por las chicas a lo mejor, ¿no? Cuando tú le dices a alguien a lo mejor que te gusta leer, pues si una chica que más o menos esté formada, pues te mira así como diciendo, ño, menuda joya, ¿no? Porque pues, la gente no le gusta leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco el problema. Pero yo creo que cada vez, como vivimos en un mundo globalizado, que no globalista, y espero que no sea globalista nunca, las diferencias son menores porque las inquietudes, Internet te pone hoy en día en cualquier lado del mundo. Y tú sabes ahora mismo, te conectas a una cámara y sabes lo que está pasando ahora mismo en Nueva York o en Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Pues eso antes, bueno, pues Canarias, ese aislamiento que tenía, que coger un avión era... Canarias básicamente ahora mismo el problema que tiene es de conectividad que llamamos nosotros, es decir, la unión a la península. No puede ser, por ejemplo, que si tú quieres venir a Canarias, te cueste aproximadamente lo mismo casi que irte a Nueva York, ¿no? Cuando irte a Nueva York son 8 horas y venir a Canarias son 2 horas y media. No tiene sentido, ¿no? Porque, claro, la gente dice, no, pero a ti te cuesta más barato. Y yo, sí, pero no dejes de pensar que el billete sigue siendo el mismo, porque lo paga el gobierno. Al fin y al cabo lo pagamos todos de nuestros impuestos, vamos. El billete sigue valiendo a lo mejor 250 euros por 2 horas de vuelo, ¿me entiendes? Y a lo mejor por ese precio te consigues un vuelo a Nueva York. No, no es normal, no es muy normal. ¿Alguna...? Alonso, ¿vas a decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? Porque yo tengo una fuerte. Di la tuya primero si quieres. Vale. El tema de la inmigración, Jota. Uh-huh. Aquí en Canarias hay una aleación entre cubanos, canarios, peninsulares, marroquíes, saharauis. Tienes una tendencia a decir aleación cuando hablas de etnias o razas o países que me resulta bastante curiosa. Continúa. Es cotidiano, ¿eh? Entonces, claro, ya sabes que Canarias últimamente está bastante jodida por esto de migración, ¿no? Como que salió una de Coalición Canaria, un partido que hay aquí, ¿no? Dando al gobierno un mensaje de ayuda a Canarias. ¿Qué solución le damos a esto de inmigración? ¿Por qué se da la inmigración? ¿Tiene algo que ver la inmigración con un plan de hundimiento o algo así? Eres un poco cabroncete porque juegas con ventaja. Pero bueno, vamos a hablar. Vale. Pero bueno, voy a intentar darte. Vamos a ver. El problema de la inmigración tiene mucho que ver con Marruecos, ¿vale? Yo no sé si ustedes saben que el abuelo, creo que es el abuelo del actual, o el bisabuelo del actual rey de Marruecos, concibió lo que era el Gran Marruecos. El Gran Marruecos consiste en lo que hoy es Marruecos, Ceuta y Melilla, el Sáhara, que si llega hasta Tío Paco un poco mejor, pues no nos lo coge, y por la Marcha Verde, no sé si ustedes se acuerdan de eso, la Marcha Verde. Sí. Y Canarias. O sea, el señor aquel decía que Canarias formaba Marruecos. Curiosamente, es curioso, ¿no? Porque no dijo, por ejemplo, Aragón, y te explico.
en Aragón estuvieron los moros, cuando la invasión de los 800 años. Pero es que en Canarias nunca estuvieron los moros. Es decir, nunca hubo un moro en Canarias conquistando Canarias. Lo curioso que ellos digan que Canarias pertenece a Marruecos, o el Gran Marruecos, como ellos lo conciben, y a todo esto, lo más curioso es que todos nuestros presidentes se sientan en la foto donde figura Canarias como marroquí, pero bueno, o sea, no termino de entender esta batalla. Entonces, ¿qué ocurre? La presión migratoria sobre Canarias es grande, sobre todo cuando empieza, bueno, sobre Canarias, cuando a lo mejor le cierran otras vías, por ejemplo, Ceuta y Melilla y tal. Porque, a ver, yo que conozco un poco Marruecos, no porque haya estado allí, sino porque conozco gente que ha vivido, en Marruecos no se mueve nada si no lo sabe el rey, ¿vale? O sea, esto no es como España, que tú puedes decir, bueno, es que aquí hay mafias y tal, y claro, la lucha de la policía, no. Marruecos, si hay mafia, de esa mafia participa el rey de Marruecos sí o sí, o sea, no. De ese cuento una cosa, que los tíos lo tienen bien montado, porque el rey de Marruecos no es solo rey de Marruecos, es la máxima autoridad a nivel civil, pero es también la máxima autoridad a nivel religioso. El rey de Marruecos es como el papa de los árabes en Marruecos. Es decir, le deben obediencia no solo por ser rey a nivel, diríamos así, sino porque es la máxima figura espiritual, digamos, del Islam en Marruecos. Por eso un poco también lo apoya mucho Estados Unidos, porque supuestamente hace de freno al yihadismo radical, vamos, al islamismo radical. Entonces, Marruecos, ¿con qué juega? Ahora está la Unión Europea, que vamos a repartir pasta. Pues el rey de Marruecos dice, yo también quiero. Pues, claro, no soy europeo, pero quiero pasta. Ah, que no me das pasta. Espérate, venga, pateras para Canarias o pateras para Andalucía, me da lo mismo. Venga, a sacar pateras para allá. Que no hay que decir que yo me pongo en la piel de estas personas que tienen que cruzar África, porque África, sobre todo, y más si eres mujer, hay que tener 2 ovarios bien grandes para decidir salir de tu pueblo y echarte a caminar hasta llegar a Marruecos, ¿no? Con todo lo que te puede pasar por el camino. Pero claro, la desesperación es mucha. Para mí, ¿cómo se solucionaría esto? Mira, el otro día estuve hablando con una persona que me decía, porque bueno, Willy lo sabe, yo me declaro liberal en mis pensamientos económicos, y con la persona que hablaba se declaraba comunista. Somos muy buenos amigos, pero bueno, tenemos diferentes perspectivas del mundo. Entonces, él me decía, es que claro, el problema son los tratados internacionales. Y yo, claro, es que el problema está ahí. El problema está en las barreras económicas que ponemos a los productos de terceros países, sobre todo del tercer mundo. No se pueden poner barreras desde un punto de vista liberal. Los productos deben circular por el mundo y el libre mercado es lo que debe ser. Entonces, si yo soy un agricultor en Mali, porque tampoco nos podemos saltar, digamos, los pasos, primero depende del sector primario, después va al sector secundario, después va al sector terciario. Pues claro, yo para progresar en mi negocio, lo que no puedo es, si yo produzco café en Mali, por poner un ejemplo, y tú café que es malo, pero como le das un montón de ayudas del gobierno, yo no te lo puedo vender a ti, pues claro, yo nunca podré salir de mi miseria. Entonces, si tiramos abajo las barreras sobre todo aduaneras y económicas, que no le conviene ni a Europa ni a Estados Unidos, porque para eso se hacen sus triples, gran parte del problema de la migración se acabaría, claro. Y sobre todo, porque nadie quiere salir de su tierra. Yo entiendo que, vamos, salvo que sea muy aventurero, a la mayoría de la gente le gustaría estar en su tierra, tener un futuro en su tierra. Entiendo, por lo menos al 80% de la población mundial. Pero claro, si tú te dedicas a cercenar la libertad de las personas, pues claro, tenemos ese problema. Y el problema de la migración en Canarias es que cuando al Mohamed le da por abrir la mano, pues todo para Canarias. Pues no tiene otra explicación. Porque si él quiere... Algo que se ha visto con esto es que en Canarias hay mucha solidaridad, ¿no? Porque cuando llegaron estas pateras en masa y no pudieron dar alimentos lo que viene a ser el gobierno, salió el pueblo, lo que viene a ser los ciudadanos, a alimentarlos y a darles un cobijo, ¿no? Vamos a ver, cuando llegaron, el problema es que se estableció un campamento en la zona sur de Narguineguín, en un muelle, donde las condiciones eran pésimas, ¿no? Eran infrahumanas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la solución que tomó el gobierno de Madrid de alojarlos en el establecimiento hotelero no creo que fuera la decisión más correcta. ¿Por qué? Porque, a ver, vivimos del turismo.
Tú imagínate que tú vienes a Canarias o quieres venir, a lo mejor tú no, pero otra persona dice, ¿qué? Perdona, me voy a quedar en el hotel donde se quedaban los emigrantes. Un carajo me voy a quedar allí, ¿no? Y después te digo, para muchos hoteleros que se dieron sus instalaciones con esta etapa COVID fue un auténtico negocio, porque ellos recibían por cada migrante 50 euros con pensión completa, a saber lo que le daban de comer, ¿no? Pero si la cama, la misma cama, se la alquilaba un tour operador, eran 20 euros. Negocio redondo para el tío que dejaba su hotel, ¿no? Entonces, no tenía mucho que ver la imagen que dábamos, porque tú puedes ser solidario, y realmente los seres humanos tenemos que ser solidarios. Yo veo muchas veces que en esto de la solidaridad también hay mucha hipocresía, ¿no? Todo el mundo dice, hace falta una cárcel, la vamos a poner en tu barrio, no, en mi casa no, la vamos a poner, no, en la mía tampoco, pero no decimos todos que necesitamos, por ejemplo, una cárcel. No, necesitamos un tema para los refugiados. Bueno, pues vamos a poner aquí, no, al lado de mi casa no me pongan el centro de refugiados. Bueno, la ponemos ahí, no, al lado de la mía no. Pero todo el mundo pide un centro de refugiados, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Todos somos solidarios mientras no te toquen a ti. Claro. Y ese es el problema. Ese es el problema. Como digo yo a la gente, menos hablar y más acción, porque claro, todos los políticos me encanta, todos son solidarios. Yo no he visto ninguno que acoja a un ¿cómo se llama esto? A un emigrante en su casa, para empezar. Y te digo una cosa, aquí en Canarias hay muchas familias que tienen de acogida a niños saharauis, de campos de refugiados saharauis, que viven en los campos de Tinduf, y todos los veranos vienen a Canarias, acogidos por familias canarias, para que puedan salir un poco de la presión que les mete Marruecos allí en Argelia, que los tienen botados allí. Y bueno, y la invasión del Sáhara, que el Sáhara sí que es un país, porque el pueblo saharaui Sí. pero, era un antiguo, bueno, eran realmente los hombres del desierto. Pero la cuestión de Marruecos con el Sáhara fue clara, el Sáhara hay una parte que es muy rica en minerales, que es la zona de Bukra, que se produce fósforo, hay gas y tal, y que ha hecho Marruecos. Marruecos ha invadido la mitad del Sáhara y la otra mitad se la ha dado a Mauritania, se ha quedado con la parte rica y se dio la poco, claro. Claro, tú reconoces que el Sáhara es un país, es parte de España, y si no lo es, claro, pues la Unión Europea, no sé si a día de hoy lo sigue haciendo, pero creo que reconoce el Sáhara como parte de España. No. A ver, ¿No? el pueblo Claro. siempre ha luchado por su... Vamos a ver, el pueblo saharaui fue una colonia que de las guerras que tuvieron en su día, igual que lo fue Villa Cisneros, que ahora creo que es el Ayun y tal. Bueno, pues recuerden ustedes que España en una época tenía un ejército formado por moros, vamos, básicamente. Eran los que luchaban ahí en las guerras que teníamos nosotros en el norte de África, cuando, digamos, el imperio ya se iba para el carajo. Entonces, el Sáhara queda como un residuo, como puede ser, aunque le fuera a los ingleses, Gibraltar, o como puede ser Hong Kong, que no sé por qué les dieron Hong Kong a los chinos, pero no nos da Gibraltar a los españoles. Dicho sea de paso, yo preferiría ser siempre inglés a vivir en la línea, pero bueno, o sea que digo por las económicas, ¿no? Básicamente ellos están de puta madre y los del otro lado de la línea están de puta pena, ¿no? Pero bueno, o sea, Sí, claro. Así hablando de ingleses, ¿tú qué opinas de los turistas y en general dirías que hay algunos que sean más irrespetuosos con el paisaje, con las playas? Estamos viendo en redes sociales, este año no tantas, pero fotos de las playas destrozadas por turistas, por los llamados guiris. ¿Qué opinas? ¿Cómo se vive esto siendo un canario y no un turista? vamos a ver, aquí con los guiris bueno, nosotros tenemos la mejor parte, ¿vale? Porque también el turista aquí en Canarias se ha diversificado un poquito. Me refiero, por ejemplo, Gran Canaria recibe turistas ingleses, pero la mayor parte suelen ser alemanes, ¿vale? Por ejemplo, a los de Tenerife, a los chicharreros les tocó la peor parte, ellos reciben más ingleses. Curiosamente, es curioso que el inglés en su tierra se porte, entre comillas, tan cívicamente, menos cuando va a ver el fútbol y se toma 2 cervezas y cuando va a otros lados, ¿no? Y aquí hay una zona en el sur de Tenerife, comparado, por ejemplo, a Mallorca, con la zona de Magaluf, se llama La Verónica, que también Buena zona. es una zona
un poco también donde es turismo de borrachera. Realmente en Gran Canaria, y te hablo porque también trabajo en la zona turística, el tema de los desmanes se tiene bastante más controlado, ¿vale? Si se emborracha, si no sé qué, pero no hay esos pasotes que hay a lo mejor, pues yo qué sé, en Lloret de Mar o en Magaluf o a lo mejor a veces en las Verónicas, ¿no? Pero no, aquí y en las islas pequeñas suele ser también un turismo más respetuoso, que va buscando por un turismo de senderismo, de playa, sol, pero con alternativas, ¿vale? Entonces, pues, no tenemos, a Dios gracias, el gran problema que pueden tener en zonas de Baleares o en zonas de Cataluña con el turismo. Ujú. Y estabas hablando de que a lo mejor pues en otros sitios se emborrachaban y demás, y es una cuestión que realmente pues nos gusta siempre comentar a veces con los invitados, que teníamos pensado ya desde antes, que era ¿cuál sería tu posición respecto a, pues estamos viendo que como en Estados Unidos se está legalizando el uso recreativo de la marihuana, por ejemplo? Tú, desde Canarias, siendo un sitio que tiene pues este índice de inmigración que puede ser visto como preocupante, ¿cómo dirías que se ve esto? ¿Cómo se siente? Mira, con el tema de las drogas, yo creo que el problema de las drogas, independientemente de todo, mi planteamiento es que no lo tengo todavía muy decidido, pero yo creo que legalizar la droga, a ver, al fin y al cabo, ilegalizarla es ponerle puertas al campo, porque si aquí estamos hablando ahora y decimos, oye, vamos a pillar una raya de coca, ¿quién no sabe dónde ir a buscar una raya de coca hoy en día? ¿Cuál es el problema? ¿No? Que yo a lo mejor soy un poco más lelo, no la distingo y en vez de darme una raya de coca me dan polvo de talco. Y me meto el polvo de talco y vete tú a saber. O me dan un trozo de ladrillo y vete tú a saber lo que me pasa, ¿no? Entonces, es un poco, vuelvo también, para mí un poco importante la hipocresía. Yo creo que, por eso decía un poco antes, ¿no? Va todo en la educación, ¿no? Si, a ver, si yo te digo a ti, mira, beber es malo, bueno, beberte una copita, joderte un perete lúcido y tal, pero oye, si estás todo el puto día borracho, te vas a destrozar el hígado y las neuronas, ¿no? Eso está, vamos, no lo que lo diga yo, lo dice la ciencia y te lo va a decir el cuerpo, ¿no? Efectivamente. Ahora, tú eres libre, y además el alcohol es una drogadura también, y tú eres libre de meterte una botella de vodka si te da la gana, ¿no? Pero tú sabes, es decir, entonces, ¿cuál es mi función o la función que debería tener el Estado? No es prohibirte, porque ¿para qué te lo voy a prohibir? Si yo te digo mañana, como en Estados Unidos, mira, la ley seca, mañana ni Dios alcohol. Habrán, como en Estados Unidos, habrá garitos ilegales donde tú te vas y te darán alcohol o vete tú a saber lo que te dan, pero tú te lo vas a meter porque tú vas buscando alcohol, que es como el drogadicto que se va a las 300 viviendas a pillar el pico para ponerse. Ese drogadicto no sabe qué se está poniendo y sin embargo tenemos un problema. Para mí el problema sería intentar, ya que hablamos a veces de impuestos, legalizar la droga, poner unos impuestos, convierte a los traficantes en empresarios, pero que pague y después forma a la población, fórmala diciéndole que eso es malo, igual que le dices que el tabaco es malo. ¿Ustedes no se han dado cuenta de un caso curioso? Y vuelvo al COVID, aunque sea un poco reiterativo, que los únicos que son beneficiados y les dejan bajarse la mascarilla son los que fuman y estamos ante una enfermedad respiratoria. Les premian por fumar ante una enfermedad respiratoria, supuesto. ¿Alguien lo entiende? Pues porque ahí las tabacaleras mueven mucho dinero. Entonces, ahí están, ¿no? Manteniendo sus privilegios. Pues, pues entonces no lo entiendo. Entonces alguien me está mintiendo, ¿no? Porque si tú me dices, pero por eso, entonces, ¿dónde está la función, digamos, entre comillas, del Estado? Entiendo que no es prohibir, porque es lo que hablamos. Hoy, bueno, hay quien decía que en la Internet profunda podías mandar a pedir y pagar con Bitcoin toda la droga que te llega a la casa y no se enteraba ni Dios que te llegaba, ¿no? Entonces, el tema es en la formación, en saber que cuando tú te drogas te hace daño y que eso pues te puede quemar las células de la cabeza y tal. Y que bueno, que uno, porque todo, yo también he sido joven,
Lo ves, qué guay, no sé qué, tal, qué tal. No. Sí, pero después, ¿qué ocurre? Que cuando llegas de mayor tienes quemado todas las células de la cabeza y te entra un Parkinson o te entra un Alzheimer y es entonces cuando te acuerdas de Rita o de Santa Bárbara, que empieza a tronar y dice, ay, ¿quién me mandaría a mí? Ya, ya. Ustedes nunca la pasan a coger una borrachera y siempre dicen nunca más, y siempre vuelves a caer. En Podemos Canarias, citar a muchas personas. Personalmente no, pero más de un amigo sí que hemos sí, sí, tenido sí, que ha dicho no, la próxima vez decirme que no, y a la siguiente le hemos dicho no, y no ha hecho caso. Por eso, y Y al final, en lo que te- Canarias hay mucho mito con lo que es el tráfico o la droga. Se ve ahí mucho. ¿Se ve tráfico de droga como tal? ¿Cómo puede ser en Galicia en sus tiempos o no? ¿O es más bien mito? no, Y claro, ¿y qué pasa en Isleta con esto? Porque la Isleta es un barrio de contrastes, ¿no, Jota? vale, yo soy isletero. Sí, sí. Vamos a ver, el problema de la isleta es un barrio que se desarrolló con el desarrollo, nunca mejor dicho, del puerto de Las Palmas, ¿vale? La isleta es una isla unida realmente al resto de la isla por un que ahora ya está urbanizado, que sería lo que sería la playa de las Canteras, ¿vale? Entonces, cuando el puerto de Las Palmas se desarrolla, este barrio, que era un barrio de migrantes, de gente de otras islas, porque realmente lo que iban allí era gente de vivir que venía de Fuerteventura, que venía de no sé qué, pues digamos que era gente que empezó a desarrollarse. ¿Qué ocurría? Que la isleta llegó a tener su propio, digamos, código, ¿no? Ahora ya no tanto, pero en su época era como un pueblo dentro de la isla, ¿no? Tú ibas por la calle, ibas saludando a todo el mundo, hola, hola. Ser isletero, como decía un humorista nuestro, pues daba carácter, incluía carácter, y te abría puertas. Yo a veces no conocía a gente que era de la isleta y a lo mejor me acuerdo un caso que me dio, que fui una vez a un banco a hacer una gestión, un tío súper borde, y cuando me coge el carnet de identidad, dice, coño, tú eres de la isleta, ¿no? Digo, sí, pues ya cambió. Me arregló todos los papeles en 2 minutos, porque él era de una de la mía, ¿no? Pero esa cosa antes, ahora ya menos, de la gente de la isleta, ¿no? Que también, ¿qué es lo que trae un puerto? Pues trae el barrio de las putas, hablando mal y pronto. Entonces, alrededor del barrio de la prostitución siempre se desarrolla malos hábitos. ¿Qué ocurría? Que la isleta empezó a coger mala fama. Tú llegabas a lo mejor a un sitio y decías, yo soy de la isleta, y te miraban como diciendo, vos, ahora mismo me saca la navaja y me raja de arriba abajo. Cosa que no era realmente cierta. Sí es verdad que la isleta sí se trapilleaba con drogas como en otros muchos barrios, pero se trapicheaba. ¿Y qué ocurría? Que la gente, lo que se había era ese tema de solidaridad entre todos los habitantes del mundo. Dense cuenta una cosa, en tiempos de Franco, en Gran Canaria, hablo de Las Palmas de Gran Canaria, fueron prohibidos los carnavales por un obispo que se llamaba Pildaín. El único barrio donde se seguían celebrando los carnavales, a pesar de que estaban prohibidos por Franco, era la isleta, porque la policía no iba al bar cuando entraba allí y se seguían haciendo los bailes de carnavales. Pero no es que la gente. Yo te hablo una cosa, mira, mi abuelo, el bisabuelo de Willy, tenía una tienda de aceite y vinagre que le decíamos nosotros aquí, ¿no? Que se dedicaba a la venta de verduras, de queso, de pan, ¿sabes? La típica tiendecita pequeña de barrio, ¿vale? Mi abuelo, y lo sabía todo el mundo, salía a comprar al mercado central, lo que podría ser hoy en día un mercado, no sé qué. Aquí era el mercado central. Y él salía con el dinero metálico en el bolsillo. A mi abuelo jamás, y lo sabía la gente no era tonta, jamás de los jamases lo atracaron. Y todo el mundo sabía que salía con mucha pasta, iba a ser la compra de la tienda, a lo mejor para la semana. Y nadie, jamás mi abuelo tuvo un problema, ni yo tampoco. De hecho, a mí me encantaba pasear por mi barrio de madrugada. Si fuera un barrio problemático donde la gente, digamos, se le mataba por la calle con navaja, pues evidentemente no me hubieran dejado salir mis padres ni al lado, ¿me entiendes? Pero nos conocíamos todos y a lo mejor ese tema de ser endogámicos en el barrio, pues la gente de fuera lo veía como, si es que si no te conocen te van a hacer y digo. Y yo, la verdad que nunca. Es más, era al revés. Los que venían a hacer daño a la isleta eran de otros barrios, ¿sabes? Entonces, pues. De la Naval, por ejemplo. ¿Eh? De la Naval. O de No, Lugo. la naval es isleta de abajo. Estamos Sí, hablando la isleta baja, claro.
estamos hablando a lo mejor de otro barrio, como era el Polvorín. Ese sí era más problemático, por El ejemplo. polvorín. Polvorín, había más drogas, más tal, que ahora ya está reconvertido. Pero ahora mismo, como barrios problemáticos, aquí quizás pueden ser... Ripoche. Y nada, y nada más las Remudas, barrios, te hablo como barrios enteros. Pero el lema de Ripoche, nos lo sabemos todos, ¿no? Ripoche. No, vamos a ver, Ripoche es la zona del Parque Santa Catalina. Ahí hay mucha gente de paso, pero como barrio que tú no lo conoces, como barrio puedes hablar de Ginamar y la Remuda, no sé, pero la zona de Ginamar hay una zona muy problemática ahí, de familias desestructuradas, con mucho problema de drogas y historias ahí. Entonces ahí sí son barrios que por la noche pues no te recomendaría que fueras caminando porque igual sales, ¿no? Claro. Sí. Y hablando de esto, ¿cómo la epidemia que hubo en los 80 y así de la heroína y las drogas tan fuertes, se vivió allí de manera más fuerte que aquí? No se notó casi como... A ver, mucha gente cayó. Yo lo que pasa es que en esa época vivía en Madrid y tuve la suerte de vivir un poco, aunque fueron los últimos años, la movida madrileña, ¿no? En aquella época en Madrid pasaba de todo, ¿no? O sea que, Ya. pero aquí en Canarias, la verdad, a ver, yo siempre digo a la gente, tú piensas, por poner un ejemplo, ¿no? Si nos vamos ya al tema nacionalismo, piensa que esto es un territorio fragmentado. Mal que bien aquí te tiene controlado la gente, la policía y tal. Aquí tú puedes decir, bueno, pues, ¿por qué? A ver, alguien que se pusiera muy independentista, ¿por qué los canarios no montan yo qué sé, un tema como este y tal, para independizarse del Estado español? No sé qué te digo, porque no duraríamos 4 patadas. A ver, ¿por dónde salimos? Te cortan el muelle, te cortan el aeropuerto, ¿dónde vas? Vamos a salir de la isla. Y más por los medios de hoy. En tiempos de Franco sí nos podíamos ir al centro de la isla y la Guardia Civil le costaba dar contigo si conocías los recovecos y tal, ¿no? Pero hoy, ¿dónde te vas? Si tienen los drones, tienen cámara de infrarrojo, de no sé qué, te van a coger. Tarde o temprano te cogen. Hay que tener en cuenta que aquí cuando se mueve la droga, siempre, aunque cueste un poco decirlo, se mueve con cierto control, ¿vale? No, aquí no hay grandes clanes de la droga y hablan que, bueno, que hay cierto control de ahora dejo pasar, ahora no dejo pasar, necesito talmente un palo. ¿Se ve mucha corrupción a nivel policial? En plan, ¿hacer la vista gorda o tal? ¿O no hay, o no se ve? Hombre, eso decirlo sin saberlo, no, lo que a nivel gubernamental probablemente sí. Pero ¿Qué piensas de la policía local que está en las canteras? de las canteras. ¿Y si hay oposiciones abiertas? No, oposiciones ahora van a salir unas en el sur de la isla, digo, de policía local, no sé, son 20 y pico plazas. Porque, ¿qué crees que la policía yo qué sé, salga a correr? Que yo lo vi, ¿no? El otro día, sale a correr un hombre sin mascarilla, no sé qué, y no hacen nada. Y cogen la bicicleta y se van al estanco que está al lado de Peña la Vieja a comprarse el periódico. Vamos a ver, te recuerdo que aún estando en nivel 3, el deporte al aire libre de forma individual se puede hacer sin mascarilla. O sea, con lo cual no tenía sentido que fueran a por eso. No, salió corriendo después de ser detenido, que a lo mejor cambia un poco la cosa. No corriendo de actividad física, no, corriendo por su vida. Pero porque lo soltaron, ¿o qué? No, lo pararon y le dijeron, caballero, súbase la mascarilla. Y dijo, lo escuché yo, estaba con mis primos. Una polla. Y salió corriendo. Bueno, ganas de correr con policía. Hombre, yo tengo claro una cosa, que no sé, ciertas personas empezamos a ver a la policía no como amigos, sino como enemigos. Es decir, para los que entendemos que el bozal no es una cosa saludable, entonces entendemos que la policía básicamente está haciendo el trabajo sucio de otras personas. Entonces ya tú no ves al policía como esa persona que te va a ayudar, sino como esa persona que te quiere poner. Es decir, porque muchas veces simplemente, oye, se te puede haber caído.
En mi caso es que no me gusta llevar el bozal porque creo que dan más problemas que ventajas. Entonces, yo creo que cada vez somos más en la calle gente que no vemos al policía como esa persona que me puede ayudar, sino como esa persona que me puede meter el caso por nada. Entonces, pues, no, yo creo que para mucha gente y desgraciadamente para el colectivo policial, ese es un tema porque la obediencia de vida no siempre es lo que... Y claro, después, evidentemente, yo no sé si vieron las imágenes el otro día de una chica que por saltarse el toque de queda parecía que había matado a alguien, que la inflaron a palos, ¿no? Sí, porque le dijo a la policía que aparte de saltarse el toque de queda no se ponía, pero vamos a ver, si te comparas contigo, por ejemplo, Willy, era una chica que te llevaba a la altura del pecho y eran dos monstruos como tú. Entonces, con porras y todo, y empezaron a darle a la tía porra, que decía, macho, si dos tíos como tú sin porra no eres capaz de reducir a la chica, que no había por qué reducirlo, sino simplemente decir, señorita, váyase para su casa, que esto que le quede con la mascarilla, que no había cometido ningún asesinato. Claro, no sé. Sí, más en los tiempos de cuarentena de marzo, que lo pasamos todos bien, que no había nadie por la calle. Bueno, pues aquí Cafeluco me está diciendo desde técnico que nos queda entre poco y casi nada de tiempo, así que yo, para empezar, daría una pequeña idea, una conclusión, que si te ha gustado venir, si recomiendas este sitio, no sé, algo, Jota, algo. Sí, bueno, la verdad que hemos hablado de todo lo que, de cualquier cosa menos lo que pensaba. O sea, me ha entendido una trampa. O sea que... Hombre, la cosa es que tú quieres hablar del COVID, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, a mí ya sabes que, bueno, lo sabes tú que puedo hablar de cualquier cosa. Yo simplemente con el COVID, simplemente dejo una frase, para que la quiera escuchar. Una frase de Fito que me gusta mucho, que dice, yo no sé si el mundo está al revés o yo estoy cabeza abajo. Igual yo soy el que estoy cabeza abajo, pero bueno, ahí lo dejo. Perfecto, pues yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Yo diría que toda la gente estuviera conectada para el siguiente podcast del sábado que viene, que traeremos a gente cremita. Vamos a tener gente cremita para la siguiente. Y nada, chicos, si queréis despediros, decir algo a la audiencia, la que queda. Nada, No, la verdad hay que cuidarse, chavales. Hay que comer fruta. Menos Y eso. porro y más bajarse al parque. Y yo solo una cosa, que gracias por no ponerme a mí como gente cremita, ¿vale? Vale, sí, no, incluido. Es que la anterior entrevista fue dura. Bueno, pues nada, cortamos comunicaciones y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Un saludo a todos. Un saludo. Adiós.